Quiero empezar haciendo referencia al video que acabamos de ver. Creo que las FARC en este caso avanzan hacia lo que precisamente puede ser una comisión de la verdad que tiene que ver con muchas verdades y también pues está la verdad que ellos quieren exponer ahí, como otras verdades que también tienen que ver con las victimizaciones que ellos también han hecho en el país y que también pues es importante que se reconozcan por todos los actores armados. Esta comisión que la Ruta Pacífica inició hace ya casi 4 años, que la culminamos o presentamos el informe en noviembre del año pasado, es un esfuerzo de una comisión oficial. Supongo que en el día de ayer estuvieron hablando de las comisiones oficiales. Ha habido muy pocas comisiones no oficiales, creo que la única ha sido la de esclarecimiento histórico, el REMI en Guatemala, y las otras han sido comisiones oficiales en el mundo. En América Latina, después de terminar las dictaduras militares y en tránsito hacia las democracias en varios países, que incluso ahora apenas están terminando muy recientemente, 2007-2008 la de Ecuador, la de Paraguay y 2010 la de Ecuador. Entonces, por supuesto, pues creo que este es un esfuerzo muy importante en términos de comisiones no oficiales que parten de un trabajo desde las víctimas y elaborado por organizaciones como la nuestra, Ruta Pacífica de las Mujeres. Bueno, para quienes no nos conocen, la Ruta Pacífica es un movimiento nacional que está en 9 regiones. Es una experiencia, estamos en el país estamos trabajando en el país hace 17 años. Hemos hecho innumerables movilizaciones por todo el país reivindicando el derecho a la paz, la salida negociada del conflicto armado, no por la vía violenta, sino negociada en una mesa como esta ahora. Y lo otro es visibilizando los efectos que el conflicto armado ha dejado en las mujeres. Entonces, en este sentido, pues parte del proceso de nuestra, digamos, de nuestra apuesta política está en qué le ha pasado a las mujeres en este conflicto armado. Y nos dimos a la tarea de hacer una comisión de la verdad que precisamente salió de un trabajo de acompañamiento a mujeres víctimas en justicia y paz, donde las mujeres expresaban, no se ha escuchado sino la voz de los victimarios. Nosotras nos sentimos revictimizadas cuando vamos a las audiencias, cuando los victimarios justifican las acciones que hicieron diciendo que finalmente éramos parte de las guerrillas y cuando finalmente terminamos nosotras nuevamente acusadas en los estrados judiciales por los victimarios. Y en ese evento, que fue un evento público de 350 mujeres, ellas propusieron una comisión de la verdad, imposible, pues 2009, pues era como un imposible y nosotras tampoco sabíamos por dónde hacerla, pero tuvimos pues la fortuna de que se nos ofreció un experto en acompañamiento a comisiones de la verdad, Carlos Beristain, y nos dijo es posible hacerlo en medio del conflicto todavía. Y entonces dijimos, bueno, pues si es posible, la ruta lo va a analizar, lo analizamos y lo decidimos. Definimos que eran 1000 testimonios de mujeres en las 9 regionales donde la ruta está y 9 casos colectivos, 1 por regional de mujeres, los casos colectivos también de mujeres. Este proceso pues inició, definimos que las documentadoras que iban a ser parte de la Ruta Pacífica pues serían las encargadas de acopiar todos los testimonios, 110 testimonios por regional y un caso colectivo que tendría pues unas condiciones específicas para que pudiéramos trabajarlo. Se hizo todo un proceso de formación a las mujeres documentadoras y a las digitadoras que también tenían un papel muy importante en este trabajo, con pruebas piloto, acompañamiento in sitio y luego pues 6 meses de recopilación de la información. Voy a hablarlo pues a grandes rasgos. Esto pues contó con que en la Ruta Pacífica hay muchas mujeres víctimas. La Ruta no es una organización de víctimas
pero al interior hay muchas mujeres víctimas y organizaciones, y por tanto pues este fue como el mapeo inicial que hicimos. Marina, ¿puedes acercarte, coger el micrófono mejor para que se está grabando? Pero es que entonces estas mujeres, hicimos un mapeo con estas mujeres y estas mujeres llamaron a otras mujeres, o sea, fue un asunto relativamente fácil, suponemos también por las condiciones de la organización de la ruta. Se hicieron las entrevistas y luego paralelamente se hacía la digitación. Llegó un segundo momento que fue la codificación, nosotras definimos unos códigos y la utilización de tesauros con más o menos 230 códigos, clasificamos esta información, o sea, se leyeron los 1000 testimonios que habían sido digitados y se clasificaron por estos, de acuerdo a los códigos definidos, y se procedió también a organizar la base de datos cuantitativa. Luego procedimos a la elaboración de capítulos, que son 2 tomos, estos 2 tomos que están acá. Estos tomos pues contienen los hechos que las mujeres vivieron, perdón, la segunda parte del segundo tomo son los hechos, los casos colectivos, las reparaciones a las que las mujeres aspiran y las conclusiones. El primer tomo tiene los impactos a las mujeres y los afrontamientos. Los hechos tienen las causalidades y presuntos autores, donde las mujeres pues se cuidaron mucho de decir quiénes en específico, pero hay información sobre presuntos actores, algunos con nombres propios o con los alias. La parte de los impactos están los impactos familiares, económicos, colectivos, individuales, comunitarios, entre otros, y en los afrontamientos están los afrontamientos individuales que hicieron las mujeres, los colectivos, los organizativos, los religiosos, los afrontamientos negativos, como el alcoholismo y la drogadicción que también pasó por las mujeres, y los efectos psicosociales tanto físicos como emocionales y psicológicos. Y en el capítulo de las reparaciones se clasifican, por supuesto, de acuerdo a los estándares internacionales sobre reparaciones, individuales, dignificación de las mujeres víctimas, la credibilidad y el reconocimiento son asuntos que salen permanentemente en esta. Y también tuvimos un capítulo sobre violencia sexual en el primer tomo. En cuanto al marco de la investigación, pues como les dije, fue una investigación propuesta por las mujeres y los factores claves en la definición de esto fue una definición y claridad del sentido del proceso, o sea, para nosotros era muy importante el proceso que iba a ser realizado por la Ruta Pacífica. Sabíamos que era un proceso que tenía alcances, límites y riesgos también, por eso la recopilación de la información se hizo de bajo perfil, de muy bajo perfil, o sea, no le dijimos a nadie y solamente el año pasado empezamos a decir, bueno, vamos a presentar un informe, ya casi estaba listo. La participación de las mujeres pertenecientes a la Ruta Pacífica tiene un valor agregado también y la voluntad de las mujeres víctimas en hacer parte de este proceso. Una ley de justicia transicional como fue la 975, con todas las críticas que tenemos, que develó cómo se cuentan las verdades y la disputa política por la verdad. La seguridad como un elemento que se tuvo en cuenta con las mujeres, que fue muy importante, el impulso por parte de una organización feminista y pacifista, que hemos estado en contra de la guerra y de todas las violencias que generan los actores armados, legales e ilegales, y la definición pública de un enfoque feminista. Esta definición está en todo, en los contenidos, en los procedimientos, en la metodología y los instrumentos que utilizamos para recoger la información. Es una comisión de la verdad inédita, en el mundo no ha habido una comisión de la verdad de las mujeres, o sea y lo estudiamos primero para mirar qué había, para poder recoger qué había. Ha habido capítulos en algunas comisiones como la Comisión de la Verdad del Perú y la de Sudáfrica. Pues tuvimos una búsqueda deliberada de lo metodológico y también el objetivo es fortalecer, fue
un aporte hacia la paz, aunque no había mesa de negociación. Por fortuna el informe salió en pleno contexto de la mesa de negociación, pero era un aporte deliberado hacia la paz, hacia dejar unas bases concretas para que aportara a futuras comisiones de la verdad y un aporte central hacia la reconciliación, entendida la reconciliación como un proceso también. Digamos que, aquí podemos poner, bueno, está, digamos, hacia grandes rasgos, porque se me acaba el tiempo. Bueno. A grandes rasgos, entonces, las similitudes y diferencias, como ustedes ayer vieron lo de las comisiones de la verdad con comisiones oficiales y la de la ruta. Había unas condiciones de contexto en las comisiones de la verdad oficiales, ha habido unas condiciones de contexto, un proceso o fin de las dictaduras. En la Comisión de la Verdad, la ruta, contexto de mantenimiento del conflicto armado cuando la iniciamos. Bueno, todavía estamos en el conflicto armado, o sea, pero estamos en una situación distinta. Creación de la comisión en las oficiales como un mecanismo oficial e institucional, decreto, acuerdo, ley, y la nuestra una comisión como proyecto independiente realizado por una organización de mujeres con amplia base social en la sociedad civil. En la Comisión de las Verdades Oficiales, institución independiente y legitimidad moral para llevarlo a cabo por parte de los comisionados. La ruta pacífica a las mujeres con credibilidad y legitimidad moral frente a las víctimas y a la sociedad. Las comisiones de la verdad oficiales, diversos equipos profesionales de investigación histórica o en violaciones de derechos humanos. En la ruta fue el equipo de investigación con experiencia desde la perspectiva feminista, trabajo con víctimas y derechos humanos. Las oficiales, apoyo institucional variable del Estado, Naciones Unidas y otros países. Aquí no hubo apoyo institucional, hubo apoyo de agencias de cooperación y entre ellas también Naciones Unidas. Amplia infraestructura en las comisiones de la verdad, creación de equipos locales y ad hoc y organización de tareas en forma centralizada. Nosotras, por la presencia local de equipos que entregan la ruta pacífica, hicimos seguimiento a la tarea y esto favorece un impacto positivo local y una coordinación desde el ámbito nacional con las 9 coordinadoras regionales. La metodología en comisiones oficiales centrada en derechos humanos y la nuestra centrada en la investigación de violaciones de derechos humanos a las mujeres, tanto en el espacio privado como público, y con componente psicosocial, de acompañamiento psicosocial y desde un enfoque feminista, como les dije, en tanto las violencias privadas y públicas. En los recursos económicos, por supuesto, las oficiales pues tienen una gran aporte financiero y de recursos, mientras que nosotras pues lo hicimos con muy escasos recursos provenientes de agencias o instituciones y la misma base que tiene la ruta. Bueno, ya voy a pasar esto, ya frente a los hallazgos que tenemos, nosotras planteamos que la verdad no fue concebida como una verdad única, o sea, partimos de esa realidad y ni hegemónica, ¿no? La asumimos como ese trozo de verdad y la memoria desde la perspectiva de las mujeres que recogió no solo su verdad objetiva, o sea, los hechos experimentados, sino también la narrativa que ellas hacían de esos hechos, cómo los narran, cómo ellas los vivieron, esa su experiencia subjetiva también de cómo lo vivieron, esa experiencia que nosotras sabíamos que estaba en parte silenciada, en parte acallada y que es negada. Y que también nosotras decíamos esta comisión, porque de aquí a 10 años aquí va a haber mucho negacionismo en Colombia, si no hacemos una comisión de la verdad real, ¿sí? Desde las víctimas y desde realmente apropiarnos de que necesitamos esa verdad para transitar y para reconciliarnos y para avanzar en la democratización. Entonces dijimos, aquí que no nos vengan a decir en 10 años que esto no pasó, ¿sí? Entonces aquí quedó esto como testimonio y creemos que eso también fue muy importante. La verdad que se hizo no solo con lo que pasó de los hechos, sino como les decía también en reconocer esas experiencias vitales de las mujeres y otras no tan vitales, muy dolorosas.
y también lo que las llevó esta verdad, estos hechos a asumir protagonismos, a reconstruir su vida, la de sus comunidades y la de su familia. También porque las mujeres, se constata en este informe que las mujeres no se quedaron en el hecho victimizante, no se presentan como desde una postura o posición victimizante, sino desde una posición que va más allá y que construye y se reconstruye. Entonces, más como protagonista, aunque no sea aún muy reconocido en el país esta labor de las mujeres que, por supuesto, son una base central para la paz. Esta verdad también se entrelaza con la memoria, una memoria que trae al presente la experiencia vivida con palabras capaces de decirla fielmente desde la subjetividad de las mujeres que dan su testimonio. Es una verdad referida a los hechos del pasado que se alarga en el tiempo y que necesita de la memoria de las mujeres que la han preservado para ser dicha y escuchada. Verdad y memoria se entrelazan en este proyecto. La memoria recogida por las mujeres se abre entre el querer dejar atrás y no poder olvidar. Ellas quisieran que esto quedara atrás, pero no lo pueden olvidar, y el recuerdo y el dolor de los que ya no están. También tiene una proyección de futuro esta comisión, con demandas que tienen aportes de cómo reparar el daño y asegurar que no se repita. Esta verdad de las mujeres se llevó a cabo desde un enfoque donde el centro de su desarrollo fueran las mujeres, desde abajo hacia arriba, a diferencia de las comisiones oficiales. Se realizó mostrando caminos y se realizó mostrando propuestas para que el país conozca la verdad de los hechos, para demostrar que la verdad para las víctimas hace parte de la justicia, de la elaboración de sanarse las heridas, que quizá una de las rutas para que podamos afrontar la reconciliación sea asunto del que también pues, nos tenemos que ocupar. En otro sentido, la verdad, este proceso se hizo motivando la compasión y la alteridad con las mujeres y con el apoyo psicosocial y emocional, acogiendo efectos que se removieron al narrar el dolor, la rabia, la impotencia, la culpa y el sinsentido. Un enfoque que parte de su biografía, de ellas mismas, de su ser y estar en el mundo y en Colombia, en un conflicto armado, de su experiencia en su cuerpo como una integralidad. Creo que esto también aporta una visión holística de la verdad para el país. Tiene un enfoque de derechos, por supuesto, derechos a la verdad, justicia y la reparación, pero también cómo las violencias privadas y cotidianas en tiempos de paz que las mujeres vivan se han exacerbado. El informe bien lo demuestra, sobre la vida de las mujeres y sus cuerpos y sobre su control en escenarios pues, públicos y privados, en tiempos de guerra y en tiempos de paz, que se refleja no solo en la violencia simbólica y material, en las mentalidades que profundizan las discriminaciones y subordinaciones de las mujeres y las expropiaciones que estos contextos hacen de su cuerpo y su vida y de sus bienes además. La investigación entonces se concentró en 11 departamentos y sin embargo los hechos victimizantes que logramos recopilar reflejan hechos en 22 departamentos y al menos 80 municipios del país. Las mujeres que brindaron su testimonio son 46% mestizas, 26% afrocolombianas y un 6% mujeres indígenas. El 21% se consideró de otras identidades étnicas. La medida de las violaciones fue de 4.5 por cada mujer, o sea que este informe refleja alrededor de 4.600 hechos que las mujeres dicen tener en su vida, o sea 4.5 por cada mujer, y un 25% de las mujeres entrevistadas refiere más de 6 tipos de violencia. O sea, ¿cómo puede estar una mujer con 6 hechos violentos en su vida? Totalmente destrozada. Sin embargo, ellas demuestran una gran capacidad de resiliencia, como se dice ahora. También ellas reportaron en las víctimas familiares 2.450 víctimas que hacen parte de sus familias y de sus afectos cercanos. Más de la mitad de las mujeres entrevistadas participan en organizaciones de la sociedad civil o se organizaron.
el informe refleja que las mujeres experimentaron un profundo sufrimiento y enormes pérdidas físicas y materiales, psíquicas también. El lenguaje común de todas las historias reveladas es dolor y renuncia. Aparece también recurrentemente el control del masculino sobre sus cuerpos y sus proyectos de vida. Los relatos también están impregnados de mucha perplejidad, es incomprensión, ajenidad de las mujeres y muy pocas se identifican, como les dije, los perpetradores. Es indiferente, sí, porque vienen vestidos con prendas militares y hacen lo mismo. Los testimonios dieron cuenta de la violencia patriarcal militarista, cómo se acentúa también en estas comunidades y en sus entornos. Las violencias sufridas por las mujeres aparecen recibida en forma de violencia física, psicológica y sexual. La palabra sufrimiento abarca una multitud de experiencias vividas por las mujeres, comporta pérdidas, renuncias, abandonos, confusión, inseguridades, miedos, humillaciones, violación, tortura, soledad. Es inenarrable lo que las mujeres han sufrido en este conflicto, creando una inmensa deuda con ellas, especialmente campesinas, indígenas, negras, en todas las regiones del país. Hay muchos testimonios de mujeres campesinas que nos pareció muy interesante, pues porque salieron, ¿no? Se expresa tortura psicológica, lo reportan un 55% de las mujeres, golpes, insultos, heridas, patadas, lo reportan un 15%, violencia sexual, ellas refieren 15% haber vivido violencia sexual en su vida y un 12%, o sea, 130 mujeres más o menos en el estudio declaran haber sufrido violencia sexual por parte de los actores armados. ¿Cómo lo han afrontado las mujeres este panorama de destrucción? Las mujeres se transformaron ellas al interior de la familia, en más de la mitad de las mujeres entrevistadas se convirtió en el principal sostenimiento económico y afectivo. Las mujeres también se organizaron, el 36% de las mujeres se organizó después de los hechos para defender los derechos y también el protagonismo para la paz y el 35% hace parte de alguna organización de mujeres. Acerca de las reparaciones, esto entre muchos otros afrontamientos, o sea, esto tiene, perdón, unos 2 minuticos. En términos de, entre muchos otros enfrentamientos e impactos, aquí pues es un resumen así micro, el informe pues está en la página web, pueden tener acceso a él. Las mujeres, lo que piden las mujeres está marcado por sus historias, por sus procedencias, no hay una sola visión de reparación, esto es muy importante. Aunque por supuesto ahí se conjugan las reparaciones, digamos pues tienen tendencias, pero también hay diversidad de cómo las miran ellas, ¿cierto? Las mujeres por su parte, el 59% mencionó compensaciones de tipo económica para ellas y para sus hijos. Las mujeres también solicitan en un 53% apoyo laboral, para ellas es muy importante no una compensación económica, sino cómo se estabilizan económicamente, ¿cierto? Es decir, que tengan ingresos no de los 20 millones que les están ofreciendo, sino cómo estabilizan su vida. Tienen también una postura que nos pareció también muy reveladora, el 53% de las mujeres plantea que como mecanismo de repetición es central la desmilitarización del país en un 53%, casi 5 de cada 10 mujeres señalan medidas dirigidas a investigar y conocer la verdad de lo ocurrido, así como medidas de justicia para establecer la responsabilidad de los hechos. En una medida similar, el 45% de las mujeres señalan la necesidad de cambios del Estado, o sea, de transformaciones que realmente pues vayan hacia todo el conjunto de las mujeres. Y en un 43% demandan también protección a las víctimas. En conclusión, sobre las medidas de reparación, las mujeres reciben 5 factores principales. El primero reúne la memoria del perdón, que es referido por el 30%. En un segundo factor, medidas legales y reformas del Estado, referido por el 52%.
El tercer factor es la verdad, la justicia y la protección a las víctimas, citado por el 69% de las mujeres. Un cuarto factor es el tipo distributivo, que es indemnizaciones, apoyo laboral, educativo y salud, y desmilitarización del país en un 86%, altísimo. Y el quinto factor es la devolución de la tierra y los bienes, que también perdieron, incalculable los bienes que ellas perdieron, en un 32%. Como conclusiones generales, pues este informe aporta a la paz, por supuesto. Es un informe que está mostrando cómo se puede realizar una comisión de la verdad en Colombia, recogiendo la experiencia vital de las víctimas, una metodología posible para hacer, muy posible para hacer por muchos sectores del país, que también confluyamos en una comisión de la verdad, que en Colombia no va a ser fácil por la dimensión del conflicto, 50 años, y por el universo de víctimas. Entonces creo que esta es una metodología que puede trabajarse, replicarse, evidencia lo que le aconteció a las mujeres, la capacidad, la reconstrucción que las mujeres hicieron del país, que aportaron al país y a la convivencia pacífica, y el bastión que podemos ser las mujeres en el país para la paz y para los acuerdos que se vienen. Este informe pues lo ponemos a disposición de la futura Comisión de la Verdad, ya lo enviamos a La Habana, se lo hemos presentado al gobierno y estamos difundiéndolo por todo el país en las regiones donde nosotras estamos, a las entidades oficiales y a la sociedad civil, y por supuesto haremos todo un proceso pedagógico para ir, digamos, sensibilizando sobre la verdad que necesita el país. Bueno, a grandes rasgos esta es, pues creo que pueden mirarlo en la página web y hay muchas enseñanzas de todo tipo, incluso para la academia y también para el análisis feminista. Muchas gracias.